Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la Ciudad de México, ejemplo a seguir, y así como del Instituto Nacional de Migración, retos a superar. Todo esto en el ámbito de los problemas migratorios que estamos enfrentando aquí, tanto a nivel local en la Ciudad de México, como los flujos migratorios que están viniendo pues de todos lados, y que es algo que se ha de replicar en todos los estados en donde tiene esta concentración de personas que están llegando de diferentes lugares. Qué mejor lugar que para analizar la situación del trato a los migrantes que Ciudad de México, una ciudad que está súper poblada, en la cual está la gente que vive Ciudad de México, millones de personas que entran de todos los estados circunvecinos en la ciudad, pero también una ciudad que históricamente ha recibido los flujos migratorios internos. Actualmente se habla mucho de la migración, y evidentemente con 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, 11 de ellos de primera generación, de la cual más de la mitad son indocumentados, pues es un tema bastante importante con el gobierno de Donald Trump, en el cual saca a la luz esta discriminación, este rechazo, esta violencia en contra de la comunidad migrante, que hace una violencia que ha sido desde que Estados Unidos le roba la mitad del territorio a México. Esta violencia en contra de los mexicanos allá en el norte ha sido una constante, pero que el día de hoy, con un discurso de un personaje como Donald Trump, pues sale en las noticias. Todo mundo se está dando cuenta, y muchos quieren enfocar como que este discurso xenofóbico nada más es de Donald Trump, siendo que es un discurso que se ha dado no a nivel público, sino ahora sí que en el día a día de los migrantes. Es algo con lo que se han tenido que enfrentar durante toda la historia de estos flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos que empezar a hablar también de la migración que está llegando aquí a la Ciudad de México, la migración que está llegando al país. Sabemos que los flujos migratorios aumentaron significativamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se topó con una pandemia, que hubo muchos problemas, más que sin embargo salió adelante. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de eso, de estas limitaciones que ha tenido el gobierno para poder manejar los asuntos de la migración, tanto interna como internacional, que están llegando a la Ciudad de México. La semana pasada hubo un evento aquí en la Ciudad de México, un foro realizado por la Cámara de Diputados local. Este foro se tituló Movilidad Humana, Retos y Soluciones para la Ciudad de México. Participaron varios representantes del gobierno de Clara Brugada, y en el cual puedo decir que me quedé con un buen sabor de boca, porque se ve que es gente que está capacitada para hacer su trabajo, y que también conoce la problemática migratoria, o que está aprendiendo. Se habló de varias cosas. La primera en participar, o la más significativa creo yo, fue Erendira Cruz. Ella es la consejera jurídica del gobierno de Clara Brugada. Ella dijo que para intentar empezar a regular estos asuntos migratorios habría 17 leyes de la Ciudad de México que tendrían que ser reformadas para que pudiese mejorar esta movilidad humana. Hizo una amplia exposición de la problemática de los migrantes, de lo que tendría que cambiarse y que está ya atendiéndose. Esto mostrando lo que es una buena administración pública, que más allá de estar en el discurso, más allá que estar haciendo consultas para ver qué es lo que necesita la población, hacen ambas, preguntan, pero al mismo tiempo están ya generando acciones. Se habló de varios inmuebles que están siendo acondicionados para recibir a los migrantes. Es uno de los proyectos que yo había platicado con bastantes personas sobre esto, que sí hay lugares para recibir a los migrantes. Una de las funciones del instituto para devolver al pueblo lo robado es la incautación, pero también resguardo de los inmuebles que han sido que están en algún tipo de proceso, o que una vez que ya se descubrió que estos inmuebles o estos bienes y bienes inmuebles procedían de actividades ilícitas, tendrían que ponerse a disposición
determinado programa o regresarse si se descubría que habían sido obtenidos lícitamente, tendrían que regresarse a sus legítimos dueños. Muchos de estos inmuebles están de por vida prácticamente ahí en resguardo del gobierno, causando un gasto porque no se resuelven ni se van a resolver esos litigios, y ahí quedan en el abandono y se deterioran esos inmuebles. Hay muchos otros que sí se obtuvieron a través del crimen organizado y que de repente se ponen en subastas, que hubo mucha promoción de esas subastas en el gobierno pasado. En prácticamente no se ha oído nada, pero bueno, todos estos inmuebles pueden ser donados precisamente para este tipo de causas, y no solo para los migrantes, ¿no?, sino para diferentes, para evitar aquí la condición de las personas que están en condición de calle, poder ofrecerles un refugio, un albergue donde llegar. O sea, hay mucho material de donde se puede tomar todavía al día de hoy, y el gobierno de la Ciudad de México lo está haciendo. Ha solicitado varios inmuebles, los cuales les han sido ya otorgados y se están rehabilitando para poder recibir a los migrantes en su estadía aquí. Se habló de varios proyectos que se tienen, bastante interesantes. Por ahí hay un rumor que ya falta prácticamente poquito para que se confirme que sí va a existir la utopía migrante. Habrá que ver dónde se va a instalar, cuál va a ser su función, pero las utopías que fueron abiertas en Iztapalapa han dado muy buen resultado, y se espera que en la Ciudad de México vaya a haber bastantes, y va a haber una. Es lo que se ha escuchado, que va a haber una utopía migrante. Vamos a ver en qué consiste. ¿Quiénes más participaron? Bueno, fueron varias personas. Entre ellos fue Temístocles Villanueva Ramos, quien es el titular de la Coordinación de Movilidad Humana del gobierno local. Y él dijo que la Ciudad de México ya cuenta con una estrategia inicial de atención a la movilidad humana, la cual incluye la construcción y apertura de tres albergues por el momento para atender estos flujos migratorios. También recordemos que estos flujos migratorios que están asentados aquí en Ciudad de México van a ir bajando. Muchos de estos que siguen aquí el día de hoy son estas personas que una vez que se cierra la posibilidad de hacer la cita a través de la aplicación, la CBP One, quedan atorados aquí en Ciudad de México porque estaban esperando esta cita y que no sabían qué hacer, si regresarse, si continuar su camino hacia el sur. Incluso durante el año pasado muchos de estos migrantes empezaron a solicitar ya su refugio, su asilo aquí en México, ya para quedarse de manera permanente, pero que todavía tenemos un considerable número de migrantes que han estado atorados, y pues evidentemente se les tiene que dar respuesta a estos poco a poco. Lo más probable es que empiecen a disminuir estos flujos migratorios. Aquí también participaron diputados locales, entre ellos Xochitl Bravo, quien es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, la que dijo que entre el 2015 y el 2020 salieron de la capital del país hacia otras entidades 557,181 personas, pero que en el mismo periodo llegaron a vivir a la Ciudad de México 308,686 personas. Aquí evidentemente salieron más de las que llegaron, pero ya venimos con unos números muy cargados de que la Ciudad de México está sobrepoblada, y por eso es que se dan estas diferenciación de que salen más de los que llegan, pero tenemos un flujo muy constante, continuo, de estas personas que están entrando y están saliendo, y más con estos migrantes que vienen de otros países que se están quedando ya aquí en la Ciudad de México. Se habló de uno de los elementos que muy pocas veces se llega a hablar, que es el que en los albergues, en los centros de detención, aquí se ponen estancias migratorias, inclusive la comida que se le da a los migrantes no es la que ellos están acostumbrados, y que eso representa también alguna afectación hacia ellos. Aquellos que hemos tenido experiencia de estar en Estados Unidos, de estar detenidos, sabemos de esta diferencia de comida y alimentación, lo importante que es como inclusive en una prisión, en una cárcel de Estados Unidos, la alimentación es la comida es de bastante mala calidad, pero cómo cambia una vez que se llega a un centro de detención en donde ya los que están cocinando esto ya son latinos, las cuales le ponen un poco más de sabor a la comida, y que sube un poquito la calidad de la alimentación, y que muy pocas veces se habla de eso en México, en el cual estamos acostumbrados y pensamos que todos comen lo que nosotros comemos, sobre todo, por ejemplo, el picante, que muy pocos pueden manejar el picante, que la mayoría de los mexicanos sí nos gusta. Ese tipo de pequeñeces que podría ser pueden hacer cambios significativos también en la estadía de los migrantes una vez que están en estas estancias migratorias. Y como eso, diferentes problemáticas
políticas que vieron esta insertación de los migrantes ya en el comercio informal, lo cual también representa cierto problema para los mexicanos que ya estaban ahí, que estaban siendo mal pagados también por los mismos patrones del comercio informal, y que ahora cuando llegan estos migrantes con más necesidades, pues evidentemente desplazan a estas personas aquí de México que pues ya de por sí ganaban menos y ahora aspiran su trabajo porque hay alguien que todavía va a ganar todavía mucho menos. Hay muchas cosas que tienen que revisarse, que tienen que regularse, y bueno, pues esto fue de lo que se vio en ese foro. Entre los participantes estuvieron otros diputados, entre ellos el diputado Juan Rubio Gualito, la diputada Judith Vargas Tapia, diputado Alejandro Carvajal, diputado Alberto Venegas, Diana Sánchez, Diana Barragán, Xóchitl Bravo, y alguna mención específica, ¿no?, de la diputada Liliana Sánchez, quien ha estado siguiendo el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí en Hablemos de Migración, y nos está apoyando en lo más importante, que es dar difusión para llegar con esta información a más personas que puedan ser beneficiadas por lo que aquí estamos trabajando. También participó el secretario de Mexicanos en el Exterior del CEN de Morena, el compañero Alejandro Robles. Estuvo ahí hablando de la situación de los migrantes, de los mexicanos allá, principalmente en Estados Unidos, que es donde se tiene más gente. Esta es una serie de varios foros, varias mesas de trabajo que está habiendo para hablar sobre el tema migrante. Hay mucho trabajo por hacer, pero a mí sí me quedé con buen sabor de boca al ver que en la Ciudad de México se está haciendo un buen trabajo, evidentemente con lo que se puede esperar. Hay una problemática de la comunidad migrante que es muy grande y que por muchos intentos que se hagan en esta administración y en la que viene y en la que pasó, pues es casi imposible el poder resolver todas las problemáticas de la comunidad migrante. Pero en este evento también se hablaron de otras cosas. Participó el Instituto Nacional de Migración, en el cual, antes de hablar de lo que pasó ahí, tenemos un artículo aquí en nuestra página de Facebook, en el cual habla de lo que está pasando, parte de lo que está pasando en el instituto, en donde está Berta Teresa Ramírez. Nos presenta un artículo titulado para crear, no es ella, es Néstor Jiménez, nos presenta este artículo titulado Reprobado 16% del personal del Instituto Nacional de Migración en el examen de confianza que se le realizó. Aquí nos informa que entre el 2021 y el 24 el Instituto Nacional de Migración sometió a proceso de control de confianza a 11.580 integrantes de la dependencia, de los cuales 9.775 pasaron los exámenes, lo que quiere decir que 1.805 personas pues no los pasaron. Los lineamientos de operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración, los cuales vienen producto de un trabajo legislativo y que establece que los agentes del instituto deben someterse a pruebas de pauta médica, toxicológica, sociológica, poligráfica y de antecedentes y entornos socioeconómicos. En esta información no se especifica si estas personas que no pasaron este examen fueron removidas de sus puestos. No se informó si eran personas que estaban intentando ingresar al Instituto Nacional de Migración. O sea, hubo preguntas que se quedan ahí sin responder, pero yo tomo este artículo no por los que reprobaron, sino ver que es la mayoría que sí han pasado este examen de confianza. Y esto lo traigo a colación porque en esta reunión, en este foro de movilidad humana, participaron del Instituto Nacional de Migración y hubo datos que yo no sabía. Yo había sido, soy todavía crítico de lo ocurrido a mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el incendio en Ciudad Juárez, más allá del incendio que no es, que fue provocado por diferentes circunstancias. Lo que yo criticaba era que a la mitad del sexenio de López Obrador no se hubiese podido mejorar la infraestructura del Instituto Nacional de Migración, algo que también con esta aprobación del presupuesto para este año, los recortes en el Instituto Nacional de Migración no me parecen justos por la gran necesidad de la atención que se necesita dar y a sabiendas que hay una infraestructura deficiente. Después del incendio de la estancia migratoria durante el gobierno pasado, se cerraron varias para poder revisar las que cumplieran con las normas de seguridad. Entonces
fronteras habría que invertirse más para mejorarlas, pero también para abrir más, porque los flujos migratorios sí han aumentado y hay muchas gentes que ya se están quedando aquí. Bueno, pues en este foro se habló sobre de ese tema, y la explicación que se dio, y que sí se me había a mí pasado a analizar esa parte, era que si bien es cierto que se recibieron unas instalaciones precarias y había un presupuesto bajo, que aún así el gobierno de López Obrador, con el mismo personal, con la misma infraestructura, con el mismo presupuesto que se tenía, pasó de atender a cientos de miles de migrantes a 2 millones de migrantes. O sea, aumentó demasiado, y eso habla de cierta eficacia en el personal que estaba en el Instituto Nacional de Migración. No vamos a quitar, no por eso vamos a justificar que pasen cosas como el incendio, cosas que se pudieron haber evitado y que habrá que aprenderse, pero sí tener la seguridad que el instituto, al menos en la información que se da, la gente que está trabajando ahí demuestra que es confiable, en base a el número de personas que se han estado atendiendo. También habla de una eficacia, lo que nos llevará a plantear, ojalá y que los diputados lo hagan para el presupuesto del próximo año, de asegurarse que hay presupuesto suficiente para atender las necesidades del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque es lo mismo que nosotros estamos pidiendo, que a nuestros migrantes en Estados Unidos los traten de la mejor manera, y creo que es algo en donde se puede avanzar. Y para terminar, bueno, ¿qué está pasando para evitar estas concentraciones de personas? Ya habíamos hablado de que Estados Unidos está regresando a migrantes mexicanos hacia el sur de nuestro país, para evitar dejarlos en la frontera y que se vuelvan a pasar de manera rápida, y que esto iba a traer un problema en el sur de nuestro país, puesto que ya hay también migrantes que están estancados porque quedaron en espera de la CBP-1, hay migrantes que siguen llegando, hay migrantes ahora que están siendo regresados de Estados Unidos hacia el sur, razón por la cual los albergues que estaban habilitados en el norte no han presentado un lleno o una saturación como se esperaba. Bueno, ¿qué está pasando en ese aspecto? Y también una nota de Néstor Jiménez titulada "Destinará el Instituto Nacional de Migración hasta 405,000 millones de pesos para traslado aéreo de paisanos y extranjeros". Ya están viendo qué hacer para ese aspecto, para evitar que se nos sature la frontera sur. Nos dice que el Instituto Nacional de Migración proyecta destinar entre 162,000 y hasta 405,000 millones de pesos para el transporte de indocumentados en vuelos charter, tanto con nacionales expulsados desde Estados Unidos como para el envío de extranjeros desde territorio nacional a otros países. También aquí tendremos que recordar que en primera instancia México dijo que no iba a recibir personas de otra nacionalidad, cosa que sí se está recibiendo, no se ha dicho exactamente de dónde. También sabemos, y no sabemos bajo qué criterios, apenas también informé que El Salvador va a recibir a varios migrantes, a los cuales los va a tener encerrados en su megacárcel Bukele, y que va a cobrar 6 millones, me parece una cantidad bastante grande de dólares, por tener a esas personas. 6 millones es poco, va a recibir más dinero por tener a esas personas ahí encerradas un año, y sobre todo venezolanos. Ya el gobierno de Maduro se protestó sobre eso, diciendo que las personas que están deportando no son criminales, sino son simplemente personas que buscan llegar hacia Estados Unidos para obtener una mejor manera de vivir. Pero esta nota me llamó la atención, para saber qué es lo que está pasando, para evitar esta concentración de migrantes en el sur, que ya se está tomando cartas en el asunto, que también había dicho hace unos días, cuando se habló de las características de las unidades terrestres para poder mover a los migrantes, que esto pues podía servir para que personas con poder económico se beneficien, puesto que las características de los vehículos para transportar a los migrantes, pues no es que cualquiera lo pueda tener, no son baratas los requerimientos, y bueno, habrá que darle seguimiento para ver si alguien se está beneficiando de esto, y ver cómo se puede hacer para que el beneficio económico que va a representar esto pues sea para la comunidad local de esos lugares, para los transportistas, y no se vean desplazados por los grandes capitales. Aquí lo que me llamó la atención de esto es de que parte de lo que se van del servicio que se va a dar, se dice que la
dependencia federal va a estar en posibilidades de solicitar a la empresa la transportación aérea del o los cuerpos de extranjeros y o mexicanos en contexto de migración fallecidos en territorio nacional, con el objeto de dar cumplimiento a los órdenes jurídicos y administrativos en materia de envío de restos, así como las determinaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de proporcionar una repatriación digna. El instituto lanzó el mes pasado otra licitación con la intención de contratar firmas de transporte terrestre para el traslado en territorio mexicano tanto de connacionales deportados desde Estados Unidos como los migrantes extranjeros con destino a sus lugares de origen en Centroamérica, que es de lo que ya habíamos hablado. Es importante saber esto, que va a estar esta ayuda. Ojalá y se pueda distribuir mejor la información para que los que realmente necesiten esto puedan recibir la ayuda. Uno de los grandes problemas de la comunidad migrante es que no se poseen toda la información y muchas veces esa información está cooptada por un grupo muy pequeño de personas que tienden a verse beneficiados con este tipo de ayuda que se le da a los migrantes. Bueno, ese es un poquito de lo que ha pasado en el contexto de lo que está ocurriendo aquí en Ciudad de México, algo que creemos que se debe replicar en los demás estados, y lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración. Es bueno estar informado de cuáles son sus limitantes para hacer algo para que esto cambie y podamos avanzar. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.